Era simplemente portentoso, efectivamente. Bueno, la semana pasada dejábamos nuestra conversación con Pío Moa en un asunto que ahora es rabiosa actualidad. Al final, la estrategia de ETA ha tenido premio político y si nadie lo remedia, pronto veremos a los partidos oficialmente proetarras gobernando el País Vasco. Pío Moa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, después de todo, ha sido un éxito estratégico innegable de esta gente. Sí, en general, a mí me hace mucha gracia cuando algunos hablan de los etarras como descerebrados. No, que han demostrado mucha más inteligencia que nuestros políticos. Los hay descerebrados, pero los que mandan no son descerebrados. No, y en conjunto tienen una estrategia. Claro. Mientras que, en general, los políticos españoles nunca han tenido una estrategia un poco amplia, ¿no? Esto recuerda un poco lo que pasó en la Guerra Civil. La Guerra Civil, los comunistas eran los únicos que tenían una estrategia y por eso aguantaron 3 años, ¿no? Los demás, los anarquistas, los republicanos y tal... Que eran muy mayoritarios, sin embargo. Y al principio, no, sí, claro, pero claro, es que los del PC tenían un pensamiento, los otros no tenían un pensamiento estratégico. La ETA lo tiene, ¿no? Y bueno, la cuestión, digamos que el problema de la ETA viene a ser el revelador de casi todo, de gran parte de las cosas que han pasado en España en los últimos 30 y tantos años desde la transición. Cuando llega la transición, los políticos, vamos, a partir de Suárez y compañía, pues se trazan una especie de política de un maquiavelismo barato, ¿no? Según el cual había que oponer al PC, al que tenía mucho miedo, el PSOE, sin saber cuál era la historia real del PSOE, entre otras cosas, ¿no? Y a la ETA, el PNV. Entonces, el PNV, eso lo he tratado en el libro La transición de cristal, que ha sido muy poco tratado en general, ¿no? Porque, en fin, se habla casi siempre a partir de anécdotas. El caso es que el PNV, cuando llega la transición, no es nada. O sea, dentro de España no es nada, son 4 viejos que están contándose batallitas, pero no pasa de ahí, ¿no? Hay documentos de ellos mismos hablando de esa situación. La ETA ya empieza a ser algo. La ETA, hasta que no empieza a asesinar, no era nada. Es decir, vale la pena consultar sus propios documentos en que dicen, somos las víctimas de un pecado mortal del pueblo vasco, porque los vascos no nos hacen ni puñetero caso. Es lo que venía a decir más o menos, ¿no? Y tendrían que seguir y tal. Hasta empiezan a asesinar y de repente todo cambia. Es decir, todo el antifranquismo se vuelca a su favor. Se vuelca a su favor gran parte del clero, el PNV, en lo que su influencia era más bien en el exterior, en América y por ahí. Y ahí empieza, puede decirse, la importancia. Aparte un dato muy fundamental fue el apoyo que recibieron de Francia, ¿no? Francia tenía aquel santuario con el cual cada vez que recibía un golpe serio se refugiaban allí, se reorganizaban y volvían a las andadas. Todo esto que estás contando es importante desde el punto de vista de terrorista práctico, digamos, criminal, o como ellos dirían, militar. Pero además empiezan a desarrollar también a partir de los años 80 una estrategia de penetración social que tiene un éxito fulminante. En los colegios, en los periódicos, en la propia sociedad. Además, la sociedad vasca es una sociedad tradicionalmente muy articulada en torno a sociedades y cosas así, ¿verdad? Sí. Y tiene un éxito fulminante. Tiene un éxito en gran parte porque se apoya en el clero, gran parte del clero, y se apoya en el PNV. Es decir, la idea de que tenían Suárez y compañía, de que apoyando al PNV le quitarían terreno a la ETA, era una idea completamente equivocada. O sea, el PNV enseguida comprendió... El PNV hay que partir de lo que es y no de lo que se imagina la gente que es. Es un partido radicalmente antiespañol, y es un partido extremadamente racista. Después de la Guerra Mundial, el racismo lo ha olvidado, pero si le quitan ese componente, el PNV no es nada. O sea, su antiespañolismo carece de base y carece de sentido, ¿no? O sea, que se mantiene como en el trasfondo, ¿no? Y entonces resulta que la ETA y el PNV coincidían en algo fundamental, que es en ese antiespañolismo. Y por consiguiente, esa penetración en las sociedades de todo tipo, etcétera, que hubo en el País Vasco, se produce porque están todos de acuerdo en ello. Sí. Consiguen, ¿cómo se dice?, concejalías de cultura, y están siempre dando la vara con el euskera. Entonces, el euskera se ha convertido para ellos no es un idioma normal, es el idioma de la propaganda de la ETA y del PNV. O sea, es un idioma realmente envilecido,
como está ocurriendo también con el catalán. Es un idioma que no sirve de vehículo de expresión normal, sino que es el vehículo de expresión de unas ideologías que en el fondo son brutales, ¿no? Es una cosa, está claro ese error estratégico inicial de Suárez, lo ha repetido luego el PSOE, lo ha repetido luego el PP, es decir, considerar que el PNV era una alternativa razonable a la violencia de la ETA. Al final lo que ha llevado es a la ETA a las instituciones. Me pregunto si es que en realidad lo que ellos querían combatir era solo la violencia y no la disgregación del país, pero al final tendremos una cosa y seguramente también la otra. La cuestión es, ¿ahora qué hacemos? Bueno, antes de eso hay que decir que el PNV enseguida comprendió que podía utilizar a la ETA para arrancar más y más concesiones a Madrid, con el cuento de que ellos eran otra cosa, y de evitar la violencia mientras la justificaban por otra parte. Hablan de la violencia como si fuera lo mismo la de la represión policial que la de los asesinatos. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Eso entra dentro de un contexto mucho más amplio. Los políticos han demostrado no entender el problema, ni querer entenderlo siquiera, ¿no? O sea, se ha formado un conglomerado de partidos en que está el PSOE, el PNV, el PP, etcétera, que lo que les preocupa aparentemente es simplemente mantener el sistema, un sistema que se ha ido consolidando en estos años y que ahora hace agua. Por lo tanto, es la ocasión de que aparezca un nuevo partido con unas ideas claras al respecto, ¿eh? Y ahí se ve por todas partes que hay un descontento, que hay grupos que surgen, que hay críticas, etcétera, pero todavía no ha cuajado en algo un poco operativo. Y yo creo que es lo único, porque la ETA es uno de los puntos clave, pero no el único. Hay otros muchos también que... Y lo seguiremos viendo aquí con Pío Moa todas las semanas. Cosas que hay que saber. Los políticos, los sueldos múltiples, etcétera, y todos, los del PP, los del PSOE y de la Izquierda Unida, se le echan encima insultándole y tratándole de todo. Es un retrato de la clase política magnífico. ¿No lo habéis visto? No, y mira, lo pondremos mañana aquí en el programa. Efectivamente, yo sí lo había visto y no lo hemos puesto, pero me parece que vale la pena, porque tenemos un problema efectivamente de, ¿cómo decir? Al final hay una oligarquía que se alimenta a sí misma, coopta los cargos entre sí, esa oligarquía pasa por los partidos, ya se vaya a dedicar a la judicatura o a la dirección del país o a lo que sea, y es que no salimos, ¿eh? Ellos no están dispuestos a renunciar a nada. Ellos no están dispuestos Se ponen como fieras cuando les amenazan con sus salarios, vamos a decir. Sí, con sus salarios. Andrés Caparrós, ¿tú crees que es justo o injusto? Es injusto, absolutamente. A ver, si yo no sé, yo pago el 40 y pico y no sé cuántos y yo no defraudo. ¿Por qué el que defrauda paga el 10? O sea, de ley es injustísimo. Lo que pasa es que es verdad lo que decís. O sea, es que varios ciudadanos me lo han dicho. Pero cualquiera con sentido común dice, bueno, vamos a ver, fuera al Senado, la mitad de los políticos a la calle, pero mañana. O sea, no hoy, mañana. Como dice aquí el amigo José Mota, ¿no? Es tremendo. Andrés Caparrós, muchísimas gracias. Es un placer. Pío Moa, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos